En las regiones más olvidadas del continente africano, donde los mapas se vuelven imprecisos y la selva devora cualquier rastro humano, existe una historia que se repite desde hace generaciones. Una historia que no habla de espíritus ni de dioses, sino de algo físico, tangible y profundamente aterrador. Una criatura alada que emerge de los pantanos, que ataca desde el aire y que ha sido temida mucho antes de que la palabra dinosaurio existiera. Su nombre es Congamato. En varios idiomas locales, Congamato significa el que rompe barcos o el que hunde canoas. No es un nombre simbólico, es una advertencia. Las tribus que viven cerca de ríos y zonas pantanosas del África Central y Austral enseñan a sus hijos desde pequeños a no cruzar ciertos lugares, especialmente al amanecer o al atardecer, cuando el aire se vuelve pesado y el agua parece inmóvil. Dicen que en esos momentos el Congamato observa. La criatura es descrita de forma sorprendentemente consistente. Un ser alado, de gran tamaño, con alas membranosas como las de un murciélago gigante, sin plumas, sin pelo, con una piel lisa de tonos rojizos o negruzcos. Su cabeza no es la de un ave, sino la de un reptil, un pico largo, rígido, lleno de dientes afilados. Algunos relatos hablan de una cresta ósea, otros de ojos rojos que brillan en la oscuridad. Pero todos coinciden en algo. No es un pájaro y no se comporta como ningún animal conocido. Los habitantes de estas regiones aseguran que el Congamato no vuela como un ave, no planea, no describe círculos. Aparece de forma repentina, batiendo las alas con fuerza, como si el aire mismo le costara atravesarlo. Cuando ataca, lo hace en silencio. No ruge, no grazna, simplemente cae desde el cielo o emerge de la niebla, impactando contra canoas pequeñas, provocando que vuelquen. Muchos de los ataques terminan sin cadáveres, solo restos, huellas, heridas imposibles de explicar. Hay algo particularmente inquietante en la forma en que se dice que el Congamato mata. No devora cuerpos enteros, no desgarra como un león. Según los relatos más antiguos, la criatura mutila, arranca dedos, orejas, partes blandas, como si no se alimentara por hambre, sino por otra razón, como si castigara. Para las tribus locales, el Congamato no es simplemente un animal peligroso, es un guardián, un límite natural, un recordatorio de que hay zonas que no deben cruzarse. Antes de atravesar ciertos ríos, los ancianos realizaban rituales, arrojaban al agua raíces trituradas, preparaban ungüentos y recitaban palabras antiguas. Creían que así calmaban al Congamato. Creían que el río aceptaría su paso. Durante siglos, estas historias permanecieron aisladas, encerradas en la tradición oral. Pero a medida que exploradores europeos comenzaron a adentrarse en el interior de África, algo inesperado ocurrió. Empezaron a escuchar los mismos relatos, una y otra vez, de pueblos que jamás habían tenido contacto entre sí. Y lo más inquietante, cuando se les pedía que describieran a la criatura, todos hablaban de lo mismo. A principios del siglo XX, varios exploradores y misioneros documentaron ataques atribuidos al Congamato. Hombres heridos con profundas laceraciones en el pecho, canoas volcadas sin explicación lógica, zonas pantanosas evitadas incluso por cazadores experimentados. En algunos casos, los testigos afirmaban haber visto a la criatura de cerca, tan cerca que podían describir la textura de su piel. En uno de los episodios más inquietantes, un hombre apareció gravemente herido tras cruzar un pantano prohibido. Juraba haber sido atacado por un animal alado con dientes. Cuando se le mostraron ilustraciones de animales conocidos, negó todos, pero cuando vio el dibujo de un pterosaurio, su reacción fue inmediata. Entró en pánico, señaló la imagen y afirmó que eso era lo que lo había atacado. Esto ocurrió décadas antes de que los pterosaurios fueran populares en el imaginario colectivo, antes de documentales, antes de películas, antes de que la cultura popular difundiera su imagen. ¿Cómo pudo reconocer algo que, según la ciencia, jamás había visto un ser humano moderno? A partir de entonces, el Congamato comenzó a atraer la atención de investigadores, aunque siempre de forma marginal. Ninguna gran expedición fue financiada oficialmente para buscarlo. Demasiado peligro, demasiado costoso, demasiado improbable. Sin embargo, los avistamientos continuaron. Pescadores que aseguraban ver una sombra gigantesca cruzando el cielo al amanecer. Campesinos que encontraban huellas extrañas cerca de los ríos. Sonidos nocturnos que no coincidían con ningún animal conocido. En algunas regiones, se decía que el Congamato habitaba cuevas ocultas en acantilados o zonas pantanosas inaccesibles, saliendo solo para cazar. Con el tiempo, surgió una hipótesis imposible. ¿Y si el Congamato no es un mito? ¿Y si no es un ave mal identificada? ¿Y si no es un murciélago gigante? ¿Y si se trata de algo que la ciencia dio por extinto demasiado pronto?
Los pterosaurios no eran dinosaurios, pero compartieron su mundo. Reptiles voladores, algunos con envergaduras enormes, perfectamente adaptados al vuelo. La ciencia afirma que desaparecieron hace más de 60 millones de años, pero la extinción no siempre es un evento absoluto. A veces es una ausencia de pruebas, un silencio interpretado como final. La historia está llena de ejemplos de animales que reaparecieron después de haber sido declarados extintos durante millones de años. Criaturas que sobrevivieron en entornos extremos, aislados del mundo moderno. El África Central, con sus selvas impenetrables y pantanos eternos, es exactamente el tipo de lugar donde algo así podría esconderse. Los escépticos argumentan que un animal de ese tamaño no podría pasar desapercibido, que necesitaría una población estable, que dejaría restos, cadáveres, pruebas claras. Pero esta lógica ignora algo fundamental. La selva no conserva, la selva devora. Los cuerpos desaparecen en días, los huesos se descomponen, y los humanos rara vez se adentran lo suficiente para ver lo que realmente habita allí. Otros sugieren que el congamato podría ser una gran ave conocida mal interpretada por el miedo, pero ninguna ave africana tiene dientes, ninguna carece completamente de plumas, ninguna provoca el pánico visceral que describen los testigos, y ninguna coincide tan perfectamente con la anatomía de un pterosaurio. Quizá el congamato no sea un pterosaurio, quizá sea algo diferente, una rama evolutiva desconocida, un relicto biológico, o algo que aún no tenemos palabras para describir. Pero lo que es innegable es la persistencia del relato, siglo tras siglo, generación tras generación, siempre el mismo ser, siempre el mismo comportamiento, siempre el mismo miedo. Hoy, en pleno siglo XXI, el congamato sigue vivo en la memoria de las comunidades locales, no como una historia para niños, sino como una advertencia real. Los ancianos aún señalan zonas prohibidas, los pescadores aún evitan ciertos tramos del río, no porque crean en cuentos, sino porque sus abuelos vieron algo, y los abuelos de sus abuelos también. Quizá el mayor misterio del congamato no sea su existencia, sino nuestra indiferencia. Vivimos en una era obsesionada con mirar al espacio, con buscar vida en otros planetas, mientras ignoramos los últimos rincones inexplorados del nuestro. Preferimos creer que todo está bajo control, que todo ha sido descubierto, que no quedan monstruos. Pero la historia del congamato nos obliga a aceptar una posibilidad incómoda, que el mundo aún guarda secretos antiguos, que la extinción no siempre es definitiva, y que en ciertos lugares, lejos de nuestras ciudades y pantallas, algo sigue volando bajo la niebla, observando los ríos, esperando a que alguien cruce donde no debería. Porque quizá, solo quizá, nunca dejamos de compartir la tierra con criaturas que preferimos no volver a encontrar.